Si es que no tendríamos el apoyo Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es la leishmaniosis. Cuando hablamos de leishmaniosis, también vamos a tener en cuenta que este va a ser un parásito intracelular obligado, es decir, que también para poder reproducirse va a tener que ingresar dentro de una célula, ¿no? Cuando hablamos de la leishmaniasis, lo primero que tenemos que indicar que esta es una histoparasitosis. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un parásito que va a ocasionar daño a nivel del tejido. Es producida por varias especies del género Leishmania. ¿Ya? Son varias porque algunas van a producir lesión solo en piel, otras van a producir lesión visceral. Entonces, de acuerdo a la especie, vamos a tener la localización y el daño que vaya a producir cada uno de estos. Es considerada la leishmaniosis una antropozoonosis que llega al hombre por la picadura de insectos hematófagos que pertenecen a los géneros Phlebotomus, que son del Viejo Mundo, y los Lutzomia, que son del Nuevo Mundo. El agente etiológico es un protozoo flagelado, tiene esa característica de tener un flagelo para poder desplazarse, del género Leishmania y pertenece a la familia Trypanosomatidae. Como les decía, existen muchas especies que tienen una morfología similar, pero se encuentran distribuidos en diferentes lugares y de hecho tenemos diferentes especies. Se van a clasificar en especies y subespecies de acuerdo a ciertas características bioquímicas, inmunológicas y también de acuerdo al comportamiento biológico que tengan cada una de estas. En el género Leishmania tenemos dos subgéneros muy importantes que son el género Leishmania y el género Viania. Dentro del género Leishmania tenemos al complejo Leishmania donovani y todas las especies que van a estar en este complejo lo que van a producir es un daño a nivel visceral. Por eso acá indicamos que hay un compromiso visceral. Entre esas especies que van a producir daño a nivel de vísceras, que con esto me refiero a que a hígado, vaso, médula espinal, ¿ya? Va a ser la Leishmania donovani, la Leishmania infantum y la Leishmania chagas. La que tenemos en América Latina como principal especie que va a producir una leishmaniosis de tipo visceral es la Leishmania chagas. Luego tenemos el complejo Leishmania mexicana.
Estas especies lo que van a producir daño va a ser a nivel de piel, y en este grupo tenemos a la Leishmania mexicana y a la Leishmania amazonensis. Y en el grupo Viana tenemos al complejo Leishmania brasiliensis, con especies que no solamente van a producir daño a nivel de piel, sino también de mucosa. Entonces tenemos acá la Leishmania brasiliensis, la Leishmania lanzoni y la Leishmania peruviana. Evidentemente, estas no son todas las especies, hay otras más, ¿no? Pero estas son las más comunes. Entonces, leishmaniosis visceral. ¿Quiénes van a ser los parásitos responsables de una leishmaniosis visceral? La Leishmania donovani, la infantum y la chagas. De la lesión a nivel de piel, ¿no? Produciendo esas lesiones que vamos a ver, unas úlceras a nivel de piel, está la Leishmania mexicana y la amazonensis. Y las que van a producir daño a nivel de mucosa, piel, cartílago con destrucción, que generalmente se van a localizar a nivel de nariz y de la boca, son la Leishmania brasiliensis, la lanzoni y la peruviana. Entonces, ahí podemos ver que existen varios tipos de presentaciones clínicas, ¿no? Unas directamente a daño visceral, otras en piel y otras, además de piel, también mucosa. Existen dos estadios evolutivos, el amastigote que se encuentra en el hombre y el promastigote que se encuentra en el vector. Acá podemos observar los amastigotes, ¿no? Estos de aquí, estitos, son los amastigotes, ¿no? Que tienen la característica de presentar un citoplasma azul y un núcleo rojo con un cariosoma central. Estos. Además presentan un cinetoplasto o un kinetoplasto en forma de bastón sin flagelo libre, que cuando se hacen las tinciones se observa de un color violeta. Esta es la forma intracelular que se va a encontrar solamente en el hombre, ¿no? Entonces les decía, dos estadios evolutivos. El amastigote que se encuentra en el hombre y el promastigote que se va a encontrar en el vector. Aquí tenemos, estos son los promastigotes alargados, ¿no? De más o menos 10 a 15 micrómetros de longitud. Presentan un núcleo que ustedes pueden observar acá bastante claro, bien teñidito. Luego presentan un kinetoplasto y de ese kinetoplasto sale el flagelo. Entonces acá estos flagelitos le permiten al parásito moverse. Estos promastigotos los encontramos, como les decía, en el vector, pero cuando se hace un cultivo también podemos encontrar estos estadios en los medios de cultivo para hacer un diagnóstico de esta parasitosis. Acá tenemos el ciclo de vida. El huésped susceptible adquiere la enfermedad cuando un flebótomo o un lutzumia enfermo le pica. ¿Y qué es lo que hace este vector? Succiona sangre, son parásitos, son artrópodos hematófagos, que lo que hacen es alimentarse de sangre, entonces lo que hacen es succionar sangre y regurgitar saliva. Y como este vector está enfermo, entonces lo que le regurgita son los promastigotos. Esos promastigotos, ya sea por movimiento propio o cuando se encuentran con un macrófago, este los puede fagocitar o gracias a que tienen el flagelito, pueden ingresar dentro de un macrófago que se encuentra a nivel de la piel, ¿no? Y entonces luego estos, una vez que ingresan, estos promastigotos, una vez que ingresan dentro del macrófago, se transforman en amastigotos. Y como amastigotos se multiplican dentro de la célula. Una vez que esta célula está llena, está repleta, entonces la célula se rompe, dejando libres los amastigotos, y estos amastigotos pueden ser fagocitados por otros macrófagos y ahí volver a multiplicarse. Esta multiplicación se produce en forma activa, especialmente en la fase aguda de la enfermedad. Y gracias a que los macrófagos los fagocitan, entonces estos pueden ser diseminados a nivel de los tejidos u órganos, como ser el hígado, el vaso, la médula ósea, ganglios linfáticos
y otras partes del sistema reticuloendotelial. Por lo tanto, hay algunas especies que van a producir daño a nivel visceral y otros directamente solo a nivel de tejido, ¿no? Entonces, como les decía, la multiplicación dentro de las células va a ser bajo la forma de amastigotos. Cuando ya tenemos a un huésped que está enfermo, entonces, ¿qué hace? Aquí tenemos a un vector sano. ¿Qué hace el vector sano? Pues se va a alimentar de sangre y lo que hace es absorber la sangre con los amastigotos intra o extracelulares, es decir, que pueden estar solos o pueden estar dentro del macrófago. Y estos, una vez que son ingeridos por el vector, ¿no?, dentro de su organismo, se transforman, se alargan, se transforman en promastigotos y como promastigotos se multiplican en el interior del vector. Entonces acá tenemos que el parásito se puede multiplicar bajo la forma de amastigotos dentro de una célula, que va a ser un macrófago o un monocito, y también se pueden multiplicar dentro del vector bajo la forma de promastigotos. Por lo tanto, aquí también no tenemos un hospedero definitivo o tenemos Eu tô usando, você queria usar? Quanto é que tá o seu? tenemos dos hospederos y por lo Toma, tanto, depois você faz. Não problema não, o meu tá aí. por favor, pueden apagar su micrófono. Legal. Apague su micrófono, por favor, señorita. Entonces, como les decía, los vectores adquieren la enfermedad cuando absorben sangre con macrófagos infectados con amastigotos. Y en el tubo digestivo de este vector, lo que hacen es alargarse, dando lugar a los promastigotos, y estos se multiplican por fisión binaria. Eso más o menos va a durar unos 10 días, y luego ya ese vector es capaz de transmitir la enfermedad cuando vuelva a alimentarse. Acá también las hembras son las que transmiten la enfermedad, ¿no? Y lo que van a hacer es cuando van a ir a alimentarse, pues lo que van a hacer es succionar sangre, regurgitar saliva y en la saliva dejan los promastigotos. Entonces esos promastigotos que han ingresado en el mamífero, entre ellos que puede ser el hombre, lo que van a hacer es invadir un monocito o un macrófago e inmediatamente se transforman en amastigotos. Y como amastigotos les dije que se pueden multiplicar y luego invadir una nueva célula y de esa manera van destruyendo el tejido y produciendo úlceras a este nivel. Las especies del complejo Donovani se diseminan hacia las vísceras, ¿no?, lo cual no ocurre con las otras especies, por lo tanto esta va a producir una lesión o una leishmaniosis de tipo visceral. Entonces, como ya les decía, puede haber solamente un daño a nivel de piel, puede haber daño a nivel de mucosa o puede haber una lesión ya a nivel de las vísceras, como ser hígado y vaso. El vaso principalmente es el más afectado. Entonces aquí tenemos las diferentes especies. Aquí tenemos a la brasiliensis, que lo que va a producir es una leishmaniosis cutáneo-mucosa. Entonces la leishmaniosis cutáneo-mucosa se caracteriza porque van a haber lesiones a nivel principalmente de la cara, generalmente localizados a nivel de la boca y de la nariz. Entonces el parásito primero va a producir una lesión muy pequeña, como de cualquier picadura, pero a medida que se va multiplicando, la lesión crece, tanto en diámetro como en profundidad, y va produciendo lesiones principalmente a nivel de la boca y de la nariz. La leishmania amazonensis puede producir una leishmaniosis de tipo cutánea, donde solamente la lesión sea en piel, como esta que estamos viendo acá, ¿ya?, o una cutáneo difusa, que es la del medio, esta, donde no hay una úlcera, pero hay un crecimiento hacia afuera que también tiene gran cantidad de tejido linfoplasmocitario. Las especies Chagassi, Donovani, Infanto, como ya habíamos mencionado, lo que van a producir es una leishmaniosis visceral. Entonces vamos a tener la población más afectada con estas son generalmente los niños pequeños, ¿no?, que van a tener aquí por ejemplo está presentando ese niño el abdomen distendido por el daño que está produciendo el parásito a nivel de las vísceras.
¿no? Entonces, la leishmaniosis tanto cutánea como mucocutánea, lo que va a afectar va a ser la piel, y es la población más afectada son pacientes adultos. En cambio, con una leishmaniosis visceral, la población más afectada son los niños. En cuanto a la leishmaniosis tegumentaria, tenemos varias formas. Tenemos la forma cutánea, que se llama también botón del oriente o úlcera de los chicleros. Estas lesiones pueden ser únicas, es decir, que haya una sola lesión o más de una. ¿Ya? Acá la ubicación más frecuente es en aquellos lugares que tenemos siempre descubiertos. Entonces, las formas cutáneas o las lesiones cutáneas generalmente se van a presentar en las manos, en la cara, ¿no? Que es lo que siempre tenemos descubierto, ¿no? Claro que también se puede presentar de pronto en brazos, en espalda, ¿no? También puede darse, pero generalmente es más frecuente observar en aquellas regiones que todo el tiempo permanecen descubiertas, ¿no? Entonces tenemos también a la UTA, que tiene una evolución benigna y deja inmunidad, a la espundia, que son lesiones cutáneas que se presentan principalmente en la raza negra y que además están asociadas a lesiones verrugosas, ¿no? Que se pueden observar. Luego tenemos las formas cutáneo-mucosas, que les decía que se localizan principalmente a nivel de la boca, pueden producir destrucción de todo lo que sea el paladar, incluso cuerdas vocales. Mientras más tiempo tiene el paciente con el parásito, la destrucción va a ser cada vez mayor. Y la cutáneo difusa, que se caracteriza, como ya les decía, no va a producir úlceras. Esta es la cutáneo difusa, no se producen úlceras, pero sí lesiones en las que podemos encontrar el parásito, ¿no? Entonces va a haber un crecimiento de esta naturaleza. Esta es una leishmaniosis de tipo cutánea, esta cutáneo difusa, esta es visceral y esta de acá es una lesión cutáneo mucosa. Entonces, las lesiones cutáneas o las mucocutáneas, cualquier tipo de lesión siempre va a empezar con una pequeña lesión, ¿no? Como siempre cuando nos pica un mosquito o una mosca tenemos así una lesión bien pequeñita, pero a medida que el parásito se va multiplicando, esta lesión va creciendo. Cuando tiene poco tiempo de evolución encontramos así, pero mientras más grande sea la lesión, quiere decir que tiene mayor tiempo de evolución, ¿no? Entonces, primero aparece una pequeña mácula o manchita, como estamos observando acá, ¿ya? Luego se transforma en un grano. Después de varios días ya se va formando la úlcera, ¿no? Y luego pueden ir apareciendo las costras, ¿no? Acá, como podemos observar, aquí no hay una sola lesión, hay varias lesiones, como ustedes pueden observar. La lesión cutánea se está presentando en la mano, acá en la cara de este otro paciente, ¿no? Y cuando nosotros vamos a tomar la muestra, es importante primero lavar la región y luego quitar la costra para poder tomar la muestra de alrededor. Entonces acá tenemos lesiones iniciales, estas ya son lesiones de mayor tiempo de evolución y mientras más grande, como les decía, quiere decir que el paciente ha estado en contacto con el parásito durante mayor tiempo. Acá las lesiones generalmente son circulares. Acá parecieran que no, ¿no? Aquí miren, dispersas, pero esto no se trata de una sola lesión, sino son varias que están unidas y por eso tienen esa forma. Porque generalmente van a ser redondeadas con bordes lisos, generalmente con un cambio de coloración por la necrosis que se produce, ¿no? Y cada úlcera, como les decía, van creciendo tanto en tamaño como en profundidad, ¿no? Entonces se van a detener cuando se encuentren con hueso. Hay muy pocos casos que se han reportado en los que el parásito destruye incluso hueso, pero sí en una leishmaniosis mucocutánea, que por ejemplo se podría localizar aquí en la nariz, pues va a destruir primeramente la piel, luego la mucosa, el cartílago
incluso nuestro paciente se puede quedar prácticamente sin toda esta parte de acá de la nariz por la destrucción que puede producir el parásito. Entonces, va a haber atrofia cutánea, desaparición del epidermis y pueden los parásitos también invadir con conductos linfáticos produciendo una linfangitis o una linfadenitis de tipo regional, lo cual se palpa cuando nosotros palpamos estos conductos, pues van a tener como una especie de pequeños nódulos, por eso se dice como un rosario o cadena, que se palpan de esta forma los ganglios, ¿no? Rara vez van a estar en lugares que están siempre cubiertos, como ser los genitales, ¿no? Pero en algunos casos sí pueden presentar algunos pacientes también este tipo de lesión. En cuanto a la lesión mucocutánea, acá tenemos, esta es una lesión cutánea, pero esta de acá es una mucocutánea. Acá también tenemos la lesión mucocutánea que se está observando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las responsables de producir este tipo de lesiones? Son las especies brasiliensis y guayanensis. Entonces, igual va a iniciar con una pápula, con una reacción inflamatoria a nivel del tejido, y luego se va produciendo la necrosis de la dermis y se produce la ulceración, ¿no? Entonces hay una reacción granulomatosa, como les decía, con muerte del tejido, del infiltrado celular, va a haber gran cantidad de plasmocitos y linfocitos y se va destruyendo a medida que el parásito avanza, va produciendo mayor destrucción. El periodo de incubación es más o menos de 2 a 5 meses. Acá tenemos lesiones mucocutáneas prácticamente deformantes. Acá en ambos lados del labio del paciente se ha producido la lesión. Como podemos observar, hay un cambio de color, entonces se ve ya las lesiones de tipo necrotizante. En este caso, miren lo que les decía, toda la parte de la nariz se ha perdido, se ha destruido no solamente la mucosa, el tejido, sino también el cartílago. Entonces, estas ya son casos más serios y que no han recibido un tratamiento oportuno y por eso estamos viendo estas lesiones ya mucho mayores, ¿no? Que incluso, como les decía, pueden producir ya deformación. Una de las principales formas mucosas puede comprometer el tabique, lo cual se inicia siempre con una reacción inflamatoria, con edema, prurito consagrado y la expulsión de las costras que se van formando. Las ulceraciones van creciendo, se produce perforación y les decía que a medida que va creciendo, pues puede producir esa perforación a nivel de faringe, de paladar, de amígdalas, epiglotis, laringe, incluso cuerdas vocales y tráquea. Una complicación que se observa en estas leishmaniosis mucocutáneas es la destrucción del tabique de la nariz, ¿no? Lo cual se conoce como nariz de tapir, guanucoide o espundia, ¿no? Entonces es como la del paciente que habíamos visto, la figura en la que el paciente pierde prácticamente toda la parte de la nariz, ¿no? Entonces, también puede ingresar y producir daño a nivel del paladar. Entonces existe destrucción de la mucosa a este nivel y se puede observar en el fondo un signo en forma de cruz, ¿no? Que es por el daño que se ha producido y lo cual se conoce como signo de la cruz de Escomer. Entonces cuando el paciente abre la boca, pues nosotros observamos ese surco que se ha formado que se asemeja a una cruz. Entonces, como ya les decía, pueden haber lesiones deformantes, ¿no? Y cuando estas no son tratadas y están expuestas y no hay, tanto en la boca como dentro del paladar o por fuera, cuando no hay una buena higiene, cuando no hay una limpieza, entonces las bacterias pueden aprovechar y producir daños mucho más grandes, ¿no? Además, como hay destrucción de las células, como se está observando necrosis, entonces generalmente estas lesiones tienen un olor como a carne pudrida, ¿no? O sea, son malolientes. Como les decía, el parásito
va cada vez produciendo daño, las lesiones van a crecer tanto en tamaño como en diámetro, pero no van a producir la destrucción del hueso. Entonces rara vez vamos a existir o se va a presentar una periostitis. Entre las complicaciones que se pueden presentar en una leishmaniosis, tenemos acá la úlcera de los chicleros. Esta es una complicación de la leishmaniosis cutánea, ¿no? Entonces acá lo que ha producido es daño a nivel del pabellón de la oreja. Miren, tenemos acá las lesiones ulcerosas con bastante inflamación. Además también hay tejido necrótico que se puede observar. El paciente puede tranquilamente aquí perder la oreja, ¿no? Además acá también las bacterias han aprovechado para producir mayor daño, por eso estamos viendo acá gran cantidad de pus también. Acá es lo que se ve, el signo de la cruz de Escomel. Acá tenemos una lesión, una boca antes de la lesión. Acá ya se observa, miren, la cruz que les decía, el surco que se forma por el daño que ha producido el parásito, ¿no? Y acá tenemos lo que sería entonces la otra complicación de una leishmaniosis mucocutánea, que es la nariz de tapir. Entonces acá ese paciente está presentando la carita está bastante edematizada, ¿verdad? Además acá ya se forma la costra. Si nosotros retiramos, probablemente vamos a observar cuánta destrucción ha producido el parásito a ese nivel, ¿no? A este nivel. Entonces, como les decía, las principales complicaciones, vamos a tener la úlcera de los chicleros, que es una complicación de la leishmaniosis cutánea, y el signo de la cruz de Escomel y la perforación de la nariz o nariz de tapir, que son una complicación de la leishmaniosis mucocutánea. Esta es una lesión cutáneo difusa, ¿no? Puede observarse solamente una lesión acá como presenta el niño, o pueden ser varias a nivel de la cara principalmente. Es producida por la Leishmania amazonensis. Es una de las formas de presentación de la leishmaniosis cutánea. Acá, como les decía, se caracteriza porque no hay necrosis ni granulomas, pero hay esta formación acá como de un grano, y en esta podemos observar la multiplicación que está produciendo, la multiplicación del parásito que se está produciendo en histocitos o macrófagos. También, ¿por qué esto crece? Pues porque hay gran cantidad de infiltrado linfoplasmocitario. Entonces son lesiones que hay que diferenciar de otras enfermedades como la lepra, que producen lesiones así muy parecidas, ¿no? O también las bacterias pueden ocasionar este tipo de lesiones. Entonces es necesario siempre realizar un diagnóstico diferencial para saber si esta lesión es producida por la leishmania o por alguna bacteria o algún virus, ¿no? Entonces, importante para eso, pues lo ideal es tomar una muestra para enviar a biopsia, ¿no? Y poder hacer un corte y luego una preparación histopatológica para observar a los amastigotes, o bien cultivar la muestra para observar a los promastigotes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, muchas veces el paciente se da cuenta de que ha sido picado, porque la picadura duele, como cuando nos hacemos saltar aceite o manteca caliente. Entonces sí es el dolor, ¿no?, que se puede presentar. Como les decía, puede haber una sola lesión o múltiples. Acá estamos viendo, generalmente les dije que eran lesiones circulares, ¿no?, con el borde uniforme. Acá también estamos viendo, miren, este está en la piernita del niño, es bastante grande, ¿no?, pero no es muy profunda, ¿no? Esta también. Entonces, lo que nosotros vamos a ver
máculas eritematosas, una pápula, se observan las úlceras al principio con una costra, luego la costra se cae y ya podemos observar las lesiones, ¿no? Generalmente la lesión es más seca a nivel del borde y es más húmeda en la porción central, ¿no? Pero la mayor cantidad de parásitos los encontramos en el borde de la lesión, por eso la muestra cuando se toma tiene que ser del borde de la región. Pues ya hemos indicado que los parásitos pueden invadir los ganglios linfáticos y producir daño al nivel de este, ¿no? Y en las formas crónicas, pues haber las deformaciones, incluso las mutilaciones. Para el diagnóstico, debe ser un diagnóstico diferencial, generalmente para este tipo de lesiones. Lo que se utiliza es los exámenes de diagnóstico directo, como estamos viendo la lesión. Entonces, lo ideal es realizar exámenes de diagnóstico que nos permitan ver al parásito. Entonces, lo que se hace es primeramente lavar la zona con agua con solución fisiológica, bien lavadita. Luego quitar la costra en caso de que exista y con la ayuda de una hoja de bisturí hacer un corte, pero evitar que este sangre, ¿no? O sea, se hace el corte y luego se raspa tejido, porque acuérdense, perdón, acuérdense que la lesión, en esta lesión, eh, el parásito no está en la sangre, está en el tejido. Entonces, no necesitamos tomar muestra de sangre de acá, sino se hace el corte, se raspa, y lo que se tiene que raspar es el tejido. Y el tejido se puede colocar, la muestra que se ha obtenido de tejido, colocar directamente en un portaobjeto para luego fijar con alcohol y teñir con Giemsa para observar los amastigotos. Ese es el principal examen de diagnóstico. Pero también se puede hacer el corte, tomar la muestra y esa muestra cultivarla en un medio de cultivo que se llama NNN, que es específico para Leishmania, y allí los amastigotos se van a transformar en promastigotos y como promastigotos se van a multiplicar. Entonces, si bien hemos tomado la muestra de la lesión del paciente, en el cultivo no vamos a observar los amastigotes, sino los promastigotes. Pero si tomamos muestra de la región y directamente la teñimos, entonces lo que vamos a observar son los amastigotes, ¿no? Entonces, lo ideal, como les decía, es tomar la muestra del borde de la región. Algunos bioquímicos también toman de la parte central de acá, ¿no? Pero lo ideal es tomar. Ahora, cuando hay solamente una lesión, hay que tomar de 2 lugares. Si hay varias lesiones, hay que tomar de diferentes lesiones para poder tener un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, como les decía, el que más se utiliza es el frotis de lesión con un 100% de sensibilidad. También se puede hacer, se puede tomar muestras para biopsia y luego hacer como les decía, las preparaciones histopatológicas y tanto en el frotis de lesión como en las biopsias, lo que vamos a observar van a ser amastigotes intra y extracelulares. También podemos tomar la muestra para hacer los cultivos, ahí les decía, en el cultivo NNN, que se llama así porque los 3 que inventaron este medio, sus apellidos terminan con N, entonces tenemos Novi, McNeil y Nicole, y de esa manera, ¿no? También hay otros cultivos, que es por ejemplo el cultivo de Snaker, la Drosophila de Schneider, que esta tarda 8 días, también se va a observar a los promastigotes en fase líquida, que también es muy bueno. El PCR, que es la reacción de la polimerasa en cadena, se utiliza para investigación, pero todavía no se tienen los primers para poder realizar como otro examen de diagnóstico. Entonces, no hay mucho como para utilizar de forma periódica ¿no? O continua este PCR. Tenemos estos otros 2, o estos 3 en realidad,
que son los que nos van a permitir hacer un diagnóstico oportuno. PCR, si trabajamos en una ciudad grande donde hay laboratorios especializados, pues sí podemos solicitar ese PCR, ¿no? Entonces ahí nos van a dar la especie. Entre los otros exámenes que se realizan, tenemos a la inmunofluorescencia, a la ELISA y al DOT ELISA. Pero estos exámenes en pacientes con leishmaniosis cutánea no son muy efectivos. Entonces, lo ideal es que cuando tenemos una leishmaniosis de tipo cutánea, mucocutánea, nosotros lo que solicitemos sean los exámenes de diagnóstico directo y no así los de diagnóstico serológico, porque hay mucha reacción cruzada, entonces no son muy útiles. Otro examen que podemos realizar es la intradermoreacción de Montenegro, ¿ya? Esta reacción de Montenegro se considera una prueba de descarte. Entonces, lo que se hace es inocular en el brazo del paciente el antígeno leishmanina y observar el endurecimiento que se va a producir alrededor del lugar donde nosotros hemos hecho la inoculación, ¿no? Entonces, es una prueba que si da positiva, porque el diámetro que se ha formado es mayor a 3 milímetros, entonces esto quiere decir que existe una gran probabilidad de que se trate de leishmania, pero lo que generalmente se hace es verificar si se trata de leishmania con un examen directo. Entonces, si nosotros observamos la lesión, es preferible directamente pedir un examen de diagnóstico que solicitar una intradermoreacción. Ahora, esta intradermoreacción solamente nos sirve para una leishmaniosis cutánea y mucocutánea, no sirve para una leishmaniosis de tipo visceral, ¿no? Las lecturas solamente se realizan de acuerdo a la zona donde uno vive. Algunos trabajan con incubando o esperando solamente 48 horas, otros 72, ¿no? Y es positiva hasta los 3 meses después de la infección. Entonces, cuando nosotros ya observamos una lesión muy grande, ya no es útil realizar esta prueba de intradermoreacción. Pero la ventaja de esta prueba es que nosotros la podemos realizar en el mismo consultorio, porque simplemente es inocular en la piel el antígeno con una jeringa de esas de insulina, ¿no? Y observar que se va a presentar un abón, es un pequeño hinchazón a nivel de la piel, y marcar esa zona para que luego nosotros hagamos la prueba para ver el endurecimiento. Y para ver si hay o no endurecimiento, lo que se hace es hacer un trazo con un bolígrafo desde afuera hacia adentro. O sea, marcamos la lesión redondita y desde afuera vamos haciendo un marcado con un bolígrafo hasta donde nos da resistencia, es decir, que no nos deja hacer el trazo libremente. Y luego esos trazos se hacen en forma de cruz y luego se mide el diámetro y de esa manera podemos saber si es intradermoreacción positiva o negativa. Pero esa inoculación que vamos a hacer en el brazo del paciente tiene que ser en un brazo donde no hayan lesiones. Si el paciente presenta lesiones en los brazos, no podemos hacer la prueba. Tampoco si hay alguna quemadura o algún tipo de alergia. Entonces, solamente si la piel está sin ningún tipo de lesión, se puede realizar esta